¿Qué tal de nueva cuenta? Esta noche un tanto de manera inesperada, pero me da gusto tener esta oportunidad de estar con ustedes esta noche. Déjame hacer chiquito la pantalla para que no me estorbe. Ok, ya. Eh, Estoy entrando esta noche para cubrir una ausencia y voy a repetir una charla que me tocó dar. ¿Qué será? Pues no creo que haya sido en el 2011, pero debe haber sido 2012. Eh, entonces, la tenía por ahí guardada. Es una charla que di aquí con los amigos filatelistas aquí del club local. La estoy desempolvando y le dediqué un tiempecito anoche para poder darle una actualización y refinarla tantito para poder presentarla esta noche. Pero si llego a cometer una omisión o paso algún dato, sí le rogaría a los que están presentes que lo aclaren al final de la charla esta noche, o si alguien está viendo este video más adelante, que haga esa corrección en los comentarios del video. Entonces, pues sin más preámbulos, quiero tocar esta noche lo que fue el primer vuelo aéreo en Gran Bretaña en 1911. Eh, para hablar, antes de empezar la charla concreta de este vuelo en particular, quiero hacer notar lo importante que era el correo o que fue el correo aéreo en su momento. Aquí estamos hablando de pocos años después de que el hombre por fin logró hacerse al aire. Esto ahorita no nos parece nada extraordinario. Generaciones que hemos nacido ya con aviones de todo tipo como parte de nuestra vida cotidiana y que se nos hace de lo más normal viajar de un lado al otro por avión. Tenemos que caer en la conciencia que a principios del siglo pasado, después de 1903, cuando el aire dejó de ser una frontera, dejó de ser un límite, era algo mágico, era ya, es equivalente a decir que estábamos viviendo en un mundo de dos dimensiones y de repente hubo una tercera dimensión. De repente pudimos volar, de repente pudimos alzarnos a las alturas al ver el mundo desde arriba como las aves y poder salvar obstáculos, poder llegar a lugares remotos, poder cruzar ríos, lagunas, obstáculos naturales. Fue algo extraordinario en el avance de la ciencia, en el desarrollo de la sociedad, y eso generó en la filatelia, que siempre insisto, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo, un amor o una fascinación tremenda por todo lo referente o lo que atañe a lo que fue el volar. Eso también generó ese amor por el coleccionismo de correo aéreo al grado de que llegó justamente a tener y tiene su propia categoría dentro de las competencias internacionales, y estamos hablando de aerofilatelia. Eso, con el paso de los años, a todos nos consta, ha venido decreciendo en cuestión de gente que se enfoque particularmente a esa área del coleccionismo. Y uno de los factores vaya, me parece a mí, que es el causante de ese decremento en el interés por la aerofilatelia, es la cotidianidad que se ha hecho del uso de los aviones. Entonces, vamos a remontarnos entonces a esa década, a esos años después de que los hermanos Wright hicieron su primer vuelo en Estados Unidos, eh, y tratar de retomar esa fascinación, ese encanto que tenía todo lo que involucrara la aviación dentro de todo el mundo. Había aviadores que se ganaban la vida yendo de pueblo en pueblo en Estados Unidos y cobrándole a la gente
dar una vuelta de 5 minutos y volver a aterrizar en un campo de trigo, en fin, en pistas improvisadas. Bueno, después de esta introducción para hacerlo sentir a ustedes el ambiente que existía en esos años, vamos a concentrarnos en el primer vuelo aéreo de Gran Bretaña. Y por primer vuelo aéreo, no estoy hablando del primer vuelo aéreo literalmente, estoy hablando del primer correo aéreo. Tal vez debí de haber titulado la charla de esa manera, primer correo aéreo en Gran Bretaña. Y vamos a ver cómo se dio. Este primer correo aéreo formó parte de las celebraciones en 1911 de la ascensión al trono de uno de los filatelistas más notables que han existido, y estamos hablando del rey Jorge V. Su colección es envidiable y posee joyas difícilmente conseguibles en ningún lado. Y ese amor por la filatelia se va a ver reflejado en esta emisión. Entonces, esa coronación tuvo lugar el 22 de junio de 1911 en la Abadía de Westminster, como es tradicional. Ese día se puso en circulación estos dos timbres, que eran los valores más comunes de lo que se conoció como la serie de Downy Head. Ese es un nombre que los filatelistas le dieron a estos dos timbres. Y eso es en base a que para el grabado se basó en una fotografía que tomaron los fotógrafos de la corte W y D. Downey, a sugerencia del rey, que al tratarse de filatelia siempre quería estar involucrado en todas las decisiones. Y él insistió en que para romper la monotonía del diseño de los timbres de la época, él quiso que su efigie saliera de 3/4 y no de perfil. Se pusieron a la venta entonces estos dos valores el día de la coronación. Fueron criticados por todos lados, inclusive el propio rey aceptó que se había equivocado, que no era una imagen apropiada para un diseño como este, y se revirtió a la imagen de perfil del rey, en un diseño muy similar, por no decir casi idéntico, al que había usado su padre, el rey Eduardo VI. Entonces, vamos entonces a tocar el tema de el nacimiento del correo aéreo brevemente, antes de tocar el tema del primer correo aéreo en Gran Bretaña. Todo cae como cascada y como consecuencia del primer vuelo que hicieron en Kitty Hawk, los hermanos Wilbur y Orville Wright, en Estados Unidos en 1903. Y se vino desencadenando un proceso de carrera de diseño para encontrar el formato, el diseño ideal para lo que sería una máquina voladora, un avión. En el caso de el correo aéreo, era inevitable que a alguien en algún lado del mundo se le ocurriera decir, bueno, ¿por qué no utilizamos esta nueva herramienta para llevar correspondencia? Alguien tuvo que haber sido el primero que se le ocurrió, alguien tuvo que haber sido el primero que lo puso en marcha y que lo hizo. Y en este caso estamos hablando de esta persona, que esa fue la única foto que conseguí. Estamos hablando de Walter Windham, un inglés, capitán Walter Windham. Él estaba trabajaba en el ejército británico y estaba asignado a un destacamento en la India. Y a él fue quien se le ocurrió
eso. Y él fue el que originó la idea de por qué no llevamos correspondencia en un avión, eh, aprovechando las ventajas que ya les mencioné hace un momento. Entonces, el hecho de que él estaba en la India trajo como consecuencia que ese primer vuelo de correo aéreo se diera en la India. Y aquí estamos viendo un ejemplo de esos primeros sobres que fueron transportados por avión en una distancia muy corta, pero a fin de cuentas era un primer ensayo. Ocurrió en Allahabad, a ver si lo estoy pronunciando bien, pero fue en la India. Justamente él era el comandante del destacamento militar ahí, y tuvo oportunidad pues de destinar recursos para hacer este experimento. Ese vuelo tuvo lugar el 18 de febrero de 1911. Estamos hablando de muy pocos años después de los hermanos Wright. Y no eran muchos los pilotos en ese momento que pudieran llevar al aire un avión. Casi todos eran artesanales, hechos por los mismos pilotos muchas veces. Y en este caso, Windham contrató a un piloto francés, lo estamos viendo ahí en la foto, Henri Pequet, y él fue el que le tocó pilotear el avión que llevó el primer correo aéreo del mundo. Eso amerita su propia charla, entonces no me voy a extender ahí, esperemos que algún día se dé esa charla en mi oficina. Pero ahora vamos a hablar del caso particular del Reino Unido. Estábamos hablando entonces de la India. Vamos a retroceder un poquito y vamos a hablar de cuál fue el primer vuelo, no el primer correo aéreo, el primer vuelo en el Reino Unido. Este se efectuó el 16 de octubre de 1908 en Farnborough. Para los que les suena o les es familiar ese nombre de Farnborough, es donde año con año se lleva el show aéreo en donde se exhiben los nuevos modelos de aviones por los fabricantes de todo el mundo, donde las aerolíneas van a comprar los aviones que van a utilizar en los siguientes años y donde las compañías también aprovechan para exhibir nuevos adelantos tecnológicos, en algunas ocasiones exhibiendo inclusive aviones militares, porque también son aviones cazas y bombarderos los que se venden en esas ferias. Este vuelo no tuvo un final tan feliz como el de los hermanos Wright. Por evitar unos árboles, este avión y este primer vuelo en el Reino Unido, en Farnborough, terminó estrellándose. No fue un accidente fatal, de hecho salió caminando el piloto, pero eso nos da una idea de la fragilidad de esos aviones y de lo sensible que eran a las condiciones del tiempo. Ese avión se le designó como el British Army Aeroplane, aeroplano del ejército británico número 1, ya que fue el ejército británico el que lo contrató, fueron los primeros en que le vieron su potencial al tener a alguien en el aire, el ejército por supuesto, y ese avión se le conoce más como el Cody 1. ¿Por qué? Por quien lo fabricó. Otra vez caemos en la posición donde no hay pilotos, es una profesión nueva. Entonces, aquí el ejército británico trajo a este personaje que estamos viendo, a Samuel Franklin Cody de los Estados Unidos, que sabía cómo construir un avión, y le dijo, haznos un prototipo para el ejército. Y ese fue el Cody 1. Terminó estrellándose, hizo otras modificaciones al Cody 1 y siguió teniendo problemas de estabilidad, problemas técnicos,
a veces no podía despegar, etcétera. Entonces, todo depende de qué tan exigentes seamos con la definición del primer vuelo aéreo. Si nosotros nos ponemos a ver el primer vuelo aéreo exitoso, entonces no fue el 16 de octubre de 1908, sino hasta febrero de 1909, porque fue cuando por fin pudo hacer un vuelo y aterrizar sin ningún percance. Todo esto lo hizo este hombre. No debemos confundirlo, aunque en esa foto se tiene alguna semejanza con Buffalo Bill Cody. Era un vaquero famoso también en esas décadas en Estados Unidos, pero fuera de tener el mismo apellido no tenían relación. Pero si alguien escucha el nombre de Buffalo Bill Cody, no es esta persona, este es otro. Y aquí vemos un sobre conmemorativo de ese primer vuelo, y aquí lo vemos portando su casco, que parece que le resultó muy, muy útil, dada la conclusión del primer vuelo. Bueno, entonces, ahora sí, regresamos a 1911 y llega Windham de la India, le propone al comité organizador, como parte de las celebraciones de la coronación del rey, hacer un primer vuelo de correo aéreo en el Reino Unido, y les encantó la idea, pero no lo autorizaron para que se realizara el día de la coronación. Esto era entendible, dado el alto riesgo que representaba que el avión se estrellara, que tuviera algún problema, que el clima estuviera mal, y tenían miedo de que una tragedia o que algo fallido empañara y desluciera lo que eran las fiestas de la coronación. Pero la idea les gustó mucho y dijeron, sí, vamos a darle para adelante, pero vamos a hacerlo en una fecha posterior. Eh, para eso tenía que contar con la colaboración del Correo Británico, del Royal Post Office. Eh, a los, Cuando se les consulta, ellos no aceptan eh, que se le cobre al público un porte adicional por esa entrega aérea, algo que iba a ser una práctica común casi en todos los países donde se implementa el correo aéreo. Pero sin embargo, sí autoriza preparar una papelería postal que llevaría un costo, y pone como condición de que no se le imprimiera ningún sello o ningún indicia a las piezas, lo que no los hace estrictamente hablando unos enteros postales, a pesar de que sí fueron impresos por encargo de la oficina de correos. Pero en lo que sí accede es a preparar unos matasellos alusivos que los estamos viendo ahí. Ahí yo criticaría un poquito el diseño, porque uno lee First United Kingdom y luego en un segundo renglón Aerial Post, que si lo leemos a primera vista, lo leeríamos como Primer Reino Unido Correo Aéreo. Entonces para mí se malinterpreta, porque es el primer correo aéreo del Reino Unido. Entonces para mí debió de haber sido First Aerial Post y abajo United Kingdom. Pero en fin, si lo lees de corrido, está gramáticamente correcto. Pero si lo lees en dos renglones, tiene esa desventaja. Pero eso ya es yo poniéndome quisquilloso del diseño. Pero esos fueron los dos matasellos que se elaboraron para ese primer correo aéreo, eh, que iba a ser parte de las celebraciones. Se autorizó también este diseño. El diseñador fue William Warwick Landon, quien presenta este diseño, y básicamente es una aeronave volando sobre el castillo de Windsor, ya que se determinó que el destino de ese vuelo fuera los llanos que están abajo del castillo de Windsor. Entonces, ahí él en su diseño incluyó este avión que es el Farman Biplane, el biplano Farman.
Y estos sobres se manejaron comercialmente fuera de las oficinas de correo y venían las tarjetas, no les puedo aseverar de los sobres, pero los sobres no traían por atrás las instrucciones, pero no sé si los incluían adentro. De cualquier manera, las tarjetas sí traían impresos por atrás esas instrucciones. Esas tarjetas y esos sobres se vendieron en 11 establecimientos comerciales, no en oficinas de correos. Otro elemento adicional para los que quieren desacreditarlo como enteros postales. Al final del periodo de venta, el inventario de piezas vendidas fueron 58,000 sobres para los vuelos de ida y 53,000 sobres para los vuelos de regreso. El costo de la tarjeta no era barato, si tomamos en cuenta que el mandar una carta te costaba medio penique. El costo de la postal era de 6 peniques y medio. El costo del sobre era muchísimo más caro. Era un chelín. Recordemos, son 12 peniques. Entonces costaba 13 peniques un sobre. Un chelín y un penique. Eso generó una utilidad, bueno, no todo fue utilidad, tuvo que haber habido un costo de producción, pero la utilidad generada fue ya descontando costos de 957 libras, era una fortuna en ese momento. Y el correo se había comprometido a que lo que se recaudara se iba a donar a la caridad. Este éxito en las ventas obviamente requirió programar varios vuelos, no solamente un primer vuelo, hubo que hacer más para poder llevar esos 100,000 sobres o la intención de llevar esos 100,000 sobres, y ahorita les voy a explicar por qué la intención de llevar esos 100,000 sobres. Pero vamos a estudiar un poquito esas instrucciones para ponernos en los zapatos de un cliente que compró uno de esos sobres. Y aquí les voy a traducir. Primero, en la parte de arriba viene el precio, que ya se los mencioné hace un momento. Aquí se le indica a la persona que debe de añadir sellos postales, dependiendo de dónde va dirigida la carta o la postal que están escribiendo. También se les indica dónde pueden comprar estas cartas y estas tarjetas y dónde depositarlas. Estaban advertidos de que si no se depositaban en esos buzones, no iban a poderse enviar en los aviones. Se les advirtió también de que no incluyeran monedas o objetos de valor. Se les advirtió que el peso máximo tolerado iba a ser de 1/4 de onza, que no se iban a aceptar servicios de correo registrado, y lo que les acabo de decir, que solo se iban a transportar esas piezas que se depositaron en las tiendas donde se compraron esos sobres y esas tarjetas, esos buzones especiales, no en los buzones de la calle ni de las oficinas postales. También se les advierte que deben estar pendientes por si hay cambios en el itinerario de esos vuelos y dónde se iban a avisar esos cambios. Básicamente son en los lugares de venta, en los puntos de venta y en la prensa. Y finalmente se ratifica públicamente que es un compromiso que se hace público de que todos los fondos que se recauden van a ser para obras de caridad. Ok. Vamos a ver. Entonces vamos a ver el plan. En ese momento, el concepto de aeropuerto no existía. Entonces, básicamente eran campos, eran llanos. Y aquí se escogió un aeródromo en Hendon, en donde se había instalado un taller de fabricación de aviones. Y de ahí partiría el primer correo aéreo. Y como parte de las celebraciones, era perfectamente aceptable que ese vuelo fuera dirigido a Windsor, al castillo de Windsor. Y aquí vemos
más o menos la ruta que debió de haber seguido, la marqué con Google pidiéndole que lo hiciera para alguien que quisiera hacerlo caminando, y vemos que es una distancia aproximada de 34 kilómetros, lo que separan a un punto de otro. Entonces se programaron entonces las fechas para llevar ese correo depositado y se escogió el 9 de septiembre para los vuelos inaugurales. Este iba a ser el recorrido. No fueron suficientes, entonces se tuvieron que hacer vuelos posteriores, y existen matasellos que traen fecha del 16 de septiembre, del 25 de septiembre y del 26 de septiembre. Los del 16 de septiembre realmente se hicieron el 17 de septiembre por razones climatológicas, no pudieron despegar, pero como ya iban matasellados, el matasellos dice 16, pero realmente es 17. Eso lo hemos visto en muchos lados. En México se dio. Ahora que hablé de Haití, también en el primer vuelo de ellos también se dio, en donde la fecha que trae el matasellos no coincide con la fecha real. Existen entonces varios sobres porque se prepararon de varios colores para usos distintos. Aunque no se siguió estrictamente el protocolo de colores, sí se vendían advirtiéndoles que las tarjetas y los sobres impresos son tinta roja, de las cuales existen varios tonos. Inclusive hay unas tarjetas postales que ya son casi cafés, un color terracota. Eh, estos sobres se iban a usar para todos los vuelos que iban desde el aeródromo de Hendon hacia Windsor. Este sobre en particular que estamos viendo aquí en la pantalla está firmado por Warwick Landon, que es el que diseñó el póster. Entonces este es un sobre autografiado por el diseñador. Está fechado en el 9 de septiembre. Y vemos otro sobre autorizado. Aquí yo creo que se le cansó la mano porque ya el Warwick ya lo abrevió, ya le puso nomás WW. Y estos sobres verdes iban a usarse para los vuelos de regreso de Windsor al aeródromo. Existen también varias tonalidades de verde. Aquí vemos también la tarjeta autografiada. Por razones climáticas, como les dije hace un momento, los vuelos del 16 se hicieron hasta el 17. Luego se prepararon también unos sobres de cortesía y unas tarjetas de cortesía, sobres y tarjetas de cortesía. Estos eran de un color violeta o marrón. Aquí vemos uno de tonalidad oscura, un café violeta. Estos se les dio un tratamiento diferente, porque estos fueron impresos para ser regalados a invitados a la coronación o para personas importantes, VIPs. Estamos hablando de embajadores, de celebridades, de políticos, en fin. No nos debe de extrañar que en esas celebraciones se den regalos de cortesía y entonces parte de esos regalos de cortesía fue darles un sobre de un color distinto. Esto era para marcar a los sobres por los que no se cobró. No estaban a la venta, así que no había manera de conseguir estos sobres. La única manera es que te los regalaran. Y aquí el que estamos viendo es un sobre de un vuelo de ida de Windsor del 9 de septiembre. Curiosamente dirigido a Bermuda, y arriba dice Nueva York. No sé si iba dirigido a las Bermudas con tránsito por Nueva York. No tengo entendido, porque dice vía Nueva York. Entonces, pues
Primero cruza el océano y luego se regresa a la mitad del océano. No entiendo, pero bueno, ahí están las indicaciones. Como quiera, como quiera, esta tarifa de un penique no era suficiente para llegar a la Bermuda. Entonces, yo creo que esto era más bien simbólico. Este es un tono ya más correcto, violeta. Este no tiene timbre, este no se, no se molestaron ni siquiera en añadirle, como decían las instrucciones, un timbre, pero sin embargo sí se aclara, este, ¿cómo se llama? Que fue llevado en la primera valija que despegó del aeropuerto de Londres hacia Windsor, en la parte de abajo. Pero, pues como era un VIP, pues no necesitó ni siquiera ponerle timbre. Un fenómeno que se dio es que hubo compras masivas por parte de algunas compañías. Y aquí estamos viendo una de esas tarjetas promocionales. Esta compañía, Molassin Company, compró 5,000 de esos 58,000, de esas 58,000 piezas. eh, y las usó para promover su negocio. Era un fabricante de comida para perros. Y está muy interesante el reverso, porque en el reverso, escrito, por cierto, con máquina, no quiero imaginarme lo que se tardaron en redactar 5,000 tarjetas postales con esta leyenda, pero me voy a permitir traducírselas. Dice: estimado señor, pensamos que le gustaría recibir esta comunicación del primer vuelo aéreo gubernamental. Algo que enseñar a sus amigos en años venideros. Realmente estamos haciendo un progreso muy rápido, estamos haciendo progresos muy rápidos en el arte del vuelo y en Molassin, comida para perros. ¿Quién puede predecir qué va a ocurrir en el futuro? Atentamente, y lo firma la compañía de comida para perros. Y pone una postdata en donde dice: por favor, muestre o haga visible en una manera pertinente, de alta visibilidad, por unos días esta tarjeta para atraer la atención, y le rogamos que contacte a su periódico local para reportar pues la existencia de esta tarjeta. Entonces, pues fue una campaña publicitaria, y esta compañía no fue la única. Tenemos aquí el caso de la compañía de máquinas de escribir Remington. Aquí encontré esta imagen de alguien que está vendiendo una de esas tarjetas promocionales. Si alguien la quiere comprar, esta imagen la bajé ayer. Está en venta por 300 libras si a alguien le interesa. Ya luego me preguntan quién es y yo les digo. Bueno, entonces vamos entonces ahora a ver qué ocurrió ese día, ese 9 de septiembre. Ese 9 de septiembre, ese primer vuelo aéreo del Reino Unido estuvo a punto de ser cancelado. Estaba lloviznando, clima malo para volar, y el capitán piloto, bueno, entonces no les decían capitanes, pero el piloto que estaba encargado de hacer ese primer vuelo, eh, debía de haber despegado a las 3:30 de la tarde. No quiso hacerlo. Ellos tenían la prerrogativa de decidir si volaban o no volaban. Los aviones eran de ellos. Eran aviones propiedad de los pilotos. Sin embargo, a las 4:58, otro de los 4 pilotos, de nombre Gustav Hamel, se ofreció como voluntario y dijo: yo me atrevo, yo llevo el primer correo.
y como no eran las condiciones ideales y era la primera vez que se hacía, solamente llevó un bulto de correspondencia selecta. Eh, Me imagino que solamente iban piezas de color morado, pero a lo mejor pudieron haberse colado algunas de otro color. Se hace mención de que eran piezas seleccionadas, pero solamente un bulto llevó en ese vuelo. El vuelo finalmente duró 15 minutos, duró un par de minutos más porque no aterrizó hasta el tercer intento después de estar seguro del lugar donde iba a aterrizar. Donde creyó que podía esquivar todos los obstáculos y que estaba lo suficientemente plano el terreno. Entonces en el tercer intento ya pudo aterrizar. El peso de esa valija que llevó fue de 23 libras y media, un poco más de 10 kilos. Ahí iban entre 300 y 400 cartas y 800 tarjetas. No hay manera de saber cuáles iban en ese primer vuelo porque como todas iban precanceladas, entonces todas llevaban esa fecha. De hecho, este fue el único vuelo que se dio ese día. Sin embargo, al aterrizar, él llevaba una tarjeta de las verdes que seguramente estaba esperando llevar en el vuelo de regreso, pero nunca se llevó a cabo ese vuelo. Entonces, él de su puño y letra, el piloto, escribió eh, el texto de donde dice que está escrito por el nombre de él, Gustav Hamel, eh, su Blériot monoplano, en el momento de aterrizar en Hendon, en el regreso, que nunca regresó, pero ya lo llevaba, supongo que escrito. Eh, uh, mm, en el viaje de regreso de Windsor. En el primer uh, mail, eh, bueno, ahí lo traducirán ustedes. Está un poquito difícil de leer la caligrafía, pero este fue un regalo que el piloto, que Hamel le hizo al director de correos en gratitud, y por eso esta pieza se encuentra en el museo del Royal Mail el día de hoy. Si hubiera sido aquí en México, el director se hubiera quedado con la pieza. Qué esperanzas que lo hubiera dejado para exhibirse en un museo. Bueno, este es el equipo en donde se muestran a los pilotos, a los mecánicos, a los oficiales de correos y todos los que estuvieron involucrados en ese primer vuelo. Ahí está la saca de correos, la valija. Esta imagen está tomada de un film, de un cortometraje que grabó la escena del despegue del avión. Esto es en Londres, despegando hacia Windsor. Y esta es una foto de uno de los intentos de aterrizaje del avión al llegar a Windsor. Podemos ver cómo está el cielo todo nublado, pero aquí es donde ya llega a Windsor. Estos fueron los 4 pilotos. El primero era un sudafricano de nombre Evelyn Driver. El segundo era el jefe de los 4, de nombre Clement Greswell. Él y Gustav Hamel eran británicos. Y el último, Charles Hubert, es francés. Eh, el, uh, el primero no sé qué fue de él. El segundo iba a morir el año siguiente en un accidente aéreo. Gustav Hamel, que fue el que le tocó hacer el primer vuelo, moriría también en un accidente aéreo tratando de cruzar el Canal de la Mancha en 1914. Y el último, el francés Charles Hubert, trató de hacer un vuelo llevando sacas de correo en septiembre 11, pero nunca pudo despegar. El avión se estrelló y se rompió las 2 piernas.
Entonces realmente nunca pudo hacer ningún vuelo, pero eso les muestra a ustedes pues el riesgo que implicaba ser pilotos en esos primeros años de la aviación. ¿Qué volaban esos pilotos? Recordemos que estos aviones eran de ellos. Tanto Evelyn como Charles Hubert volaban el Farman, que es el avión que se ilustra en las tarjetas y los sobres. En el caso de el jefe de ellos, de Clermont Greswell, él volaba este Blériot, que había sido ya modificado a un motor más poderoso de 50 caballos, que por eso iba a ser el primer vuelo, porque era el que tenía el motor más potente. Y este fue el avión que utilizó Gustav Hamel, el Blériot 11, para hacer el vuelo. Vean, básicamente es una caja de madera con alas. Y es un avión idéntico al que usó Blériot para cruzar el canal de la Mancha 2 años antes. Entonces era el avión más popular de su época. Vamos a ver ahora en cifras eh, el, cuánto se preparó de esta serie de sobres y tarjetas conmemorativas. De Londres, perdón, de Londres a Windsor hubo 16 vuelos en un total de 37 valijas que transportaron un peso total de 937 libras. Sin embargo, de Windsor a Londres solamente hubo 4 vuelos y 4 valijas, con un peso de 89,5 libras. ¿Qué me hace pensar esto? Me hace pensar esto que muchos de los sobres, sobre todo sobres y tarjetas que habían sido compradas de regreso, nunca se transportaron por aire, fueron transportadas seguramente por tierra, porque los números no coinciden. ¿Cómo puede uno ver que son 37 valijas de Londres a Windsor, pero solamente 4 de regreso, cuando vimos la cantidad de sobres y tarjetas que se vendieron? Sin embargo, pues todos llevaban su precancelado. Entonces, pues es difícil distinguir cuáles realmente volaron y cuáles hicieron el tránsito por tierra. Al día de hoy, y esto lo saqué hoy en la mañana, eh, un sobre rojo oscuro de Londres a Windsor se está ofreciendo por $250. Este es de fecha 9. Tenemos este, que es un caso muy especial, que es uno de esos raros sobres color violeta. Inclusive el comerciante que lo está vendiendo lo describe como privilegio, como sobre de privilegio. Este va de Windsor a Londres. Es uno de los que debieron de haber ido en esas 4 valijas de regreso. Y pues el precio, por lo tanto, es mucho más alto que el de las otras piezas. Y aquí vemos otro violeta, púrpura. Este va de Londres a Windsor y va redirigido a Aberdeen, en Escocia. El mismo comerciante lo está vendiendo por 225 libras. No son piezas difíciles de conseguir. Realmente, si uno las quiere, las puede comprar el día que quiera hacer el gasto. Eh, y para terminar, quiero enseñarles esta tarjeta navideña que fue enviada por el que tuvo a cargo organizar el evento. El organizador honorario, lo describen ahí. Y en la parte en el reverso
esto es lo que dice esa tarjeta. Esta tarjeta nunca circuló. Les han de haber quedado estas tarjetas y se le mandó imprimir ese buzón que dice cerrado. Y básicamente trae el remitente del Club Real de Sociedades en el centro de Londres, ahí donde están todos los gentlemen clubs en Pall Mall. Y dice, este es un souvenir, es un recuerdo de 1911, con un deseo de feliz año y de la persona que lo manda, Lewis Poole, organizador honorario de las conmemoraciones y de este Aerial Post. Aquí vamos entonces a hacer un mensaje final en cuanto a este servicio. Aquí a este souvenir se le mandó imprimir ese buzón rojo en donde avisan que el correo aéreo está cerrado. Y permaneció cerrado. ¿Por qué? En el caso inglés. Es muy entendible en el caso del Reino Unido, de Gran Bretaña. Porque es para todos conocido el mal clima que impera en la isla. Entonces, un correo aéreo confiable nunca iba a ser una opción para el Royal Mail. Ellos estaban muy satisfechos utilizando la muy extensa y sofisticada red de ferrocarriles con la que cuentan, con la que contaron, con la que cuentan y con la que contarán, porque siempre la han mantenido. Son distancias que fácilmente pueden ser cubiertas por ferrocarril, entonces no hubo necesidad de utilizar correo aéreo. Entonces, el uso de un correo aéreo doméstico para la entrega de correspondencia en Gran Bretaña, realmente aquí donde dice Aerial Post Closed, describe muy bien lo que ocurrió en los años venideros. Simplemente fue parte de esa euforia, parte de esa encantación que se creó alrededor de las máquinas voladoras y hasta como un evento circense o de esos Daredevils, Evil Knievel y todos ellos que arriesgaban la vida para completar una tarea. Pero ya en la práctica, ya en el uso cotidiano del correo, el correo aéreo en Gran Bretaña, tal vez con la excepción de Irlanda del Norte, no fue una opción que fuera viable para correos por décadas, no estoy hablando de años. Y antes de terminar la charla, y es una lástima que Luis Fernando no esté ahora porque me hubiera gustado oír su opinión, ¿cuál es la verdadera naturaleza filatélica de estas piezas? Si uno las exhibe, va a ser castigado, las debe uno de incluir. ¿Son realmente enteros postales? ¿No son enteros postales? ¿Es historia postal? ¿Es como el vuelo de buena voluntad de Amelia Earhart de México que fue mercadotecnia de principio a fin? ¿Qué tratamiento debe de darse a estas cubiertas, a este primer vuelo? Eso, pues no me atrevo yo a dar mi opinión porque no soy juez, no me interesa ser juez. No pienso exhibir, aunque coleccionaba Inglaterra, hace mucho que no le añado nada, pero no pienso exhibirla, así que no tengo tanto la preocupación de si exhibir o no estas piezas. Entonces, pues esto lo dejo como una pregunta abierta para discusión entre nosotros o entre ustedes para que lo mediten.
Y con esto, pues termino esta charla corta para las que doy. Así que qué afortunados son ustedes esta noche. Y con esto vamos a ver si existe alguna pregunta. Estas son las piezas de mi colección. No sé, mira, tengo uno rojo y uno verde. Ya hace muchísimos años que los compré. Excelente, Jaime. Muy bonita charla. Gracias. ¿Preguntas o comentarios para Jaime? Por mientras, Jaime, yo tengo una excelente charla. Muy interesante todo lo que nos mostraste. Eh, Algo que mencionaste al principio también sucede aquí. Algo que mencionaste al principio de tu charla, que digamos el entusiasmo por estos primeros vuelos se ha ido perdiendo. Y aquí lo hemos querido fomentar cuando se abre una nueva ruta aérea. Hemos querido contactar a correos para que nos apoyen en eso y tal vez tienen entusiasmo cuando les decimos el plan y a la media hora ya se les quitó el entusiasmo y ya no quieren saber del asunto. Pero sí, yo creo que como ya es como lo mencionaste, es algo tan cotidiano que ya no les interesa conmemorarlo. A diferencia de aquella época que era una novedad que, que viendo la publicidad que mostraste de esta comida de perro, que muestre la tarjeta, póngala en exhibición, contacte el periódico, eso era para generar entusiasmo. También para promocionar, en este caso, el Ima- producto que patrocinaba. Eso era lo nuevo, era la Sí, novedad, ¿sí? sí, es que imagínate lo que representó en aquellos años el saber que el aire ya no era un límite, Ujú, ya no era un impedimento para que alguien llegara de un punto A a un punto B, el que existiera un camino, un sendero. No, podías volar. Entonces, eso rayaba casi en lo mágico, ¿no? ujú, No puedo imaginarme qué, qué podría ser equivalente hoy en día, o sea, porque ni siquiera ir al espacio creo que nos marcaría tanto impacto. ujú, Entonces, eso para mí justifica mucho el gusto filatélico que tuvo el correo aéreo en sus primeras décadas, porque eran hazañas, eran ujú, proezas. ¿Cuántos aviadores no perdieron la vida llevando uh, correo sí. en esos vuelos, no? Ujú, En México tuvimos nuestro mártir, en Estados Unidos, Amelia Earhart, en fin, a Charles Lindbergh, le hicieron un desfile en Nueva York ujú, y las multitudes aplaudiéndole. O sea, era algo que atraía enormemente la atención. ujú. Henry. Mm. Jaime, muy interesante. No conocía en detalle eso. Alguna vez la había visto y yo también pensaba que era un material 100% filatélico, pero tiene más que eso, ¿no? Entonces, tiene un contexto importante. Mencionaste de que luego de que se hizo este vuelo, se cerró el correo aéreo. ¿Nunca hubo correo aéreo en Inglaterra No, o sí, no, cuándo sí se hubo. abrió? No, sí hubo. Sí hubo, sobre todo cuando empezaron a ver rutas internacionales, las rutas que conectaban el imperio. Eh, Cuando yo hice esa referencia, me refería a correo aéreo doméstico. Sí, sí. Pero, por ejemplo, son famosísimos el primer vuelo a Australia, que hacían como 30 escalas, el primer vuelo a Sudamérica, el primer vuelo, no sé, a donde se te ocurra. Todas eran hazañas. Y sí hubo irregulares. El Imperio Británico era extensísimo, entonces sí necesitaban el uso del aeroplano para llevar correspondencia en una manera, pues, pronta. Claro. Pero a nivel local, a nivel de correspondencia cercana, pues el ferrocarril era la mejor opción que tenía, ¿no? Así es.
pero no, correo aéreo sí hubo, cuando se desarrolla los vuelos comerciales no tardó mucho para que el correo hiciera uso de ellos. Claro. Y ¿ellos emitieron también estampillas exclusivas para correo aéreo o siempre fueron solamente, no recuerdo en este momento? Buena pregunta, pero no recuerdo los aerogramas, sí hay papelería postal, pero timbres expresamente de correo aéreo no me vienen a la mente, te soy sincero. Sí. Puede haber, y puedo estar, necesitaría buscar en el catálogo, no se me ocurrió. Ahí lo vi a Rafael que jaló su catálogo. Yo también tengo el catálogo acá atrás, pero de ocioso no lo saqué. Ajá. Pero se me ocurrió porque nunca, no recuerdo haber visto yo haciendo postage y revenue. Sí Y, hay, sí hay, pero sí hay nada que vuelos, ver. sí hay vuelos que traen aviones, el del Ujú. Concorde, hay vuelos que conmemoran algún vuelo, algún Sí, pero aviador, no Pero pero específico. no, Reino Unido no tiene estampillas de correo aéreo. no. No. Ah, Va de los regulares, baja a los postal blue. Quiere decir que no tienen aéreo, que es la C en Scott. Ujú. interesante, quizás sea uno de los pocos países así, ¿no? Porque en esa época, bueno, los años, la década posterior, el correo aéreo era la moda, todos los filatelistas estaban en eso y fueron interesantes, son. En México duró hasta los 80, hasta el 86, Sí, emisión de timbres de correo aéreo. Ujú. En Honduras lo estuvieron haciendo hasta como 3 años atrás. 2020. Hasta que les dijimos que ya no tenía relevancia ponerlo porque todo se va por avión, no importa. Entonces, sí. o también muchos países que lo emitían, pero ordinarias y aéreas se mezclaban, era Sí, solamente se una mezclaba, palabra sí. extra. En fin. Ahorita habría que esperar que salgan, no sé, timbres de correo orbital, así que en un cohete le den la vuelta al mundo, ¿no? Ahorita salen. Gracias, Jaime. Jaime, en la tarjeta que mostraste, que no leías, qué es lo que decía en la penúltima fila o en la última oración, la última es First Aerial Mail, que lo que decía la tarjeta escrita por, el nombre se me escapa, en su viaje de regreso a Windsor. Gustav des- Hamel. sí, sí, Hamel, sí, en su primera, ajá, pero la penúltima línea, el First Aerial Mail, y después firmando la tarjetita. Sí, eso siento yo que lo llevaba preparado Sí, sí, porque para en el vuelo de regreso, que lo iba a estar esperando el director de correos dárselo en la mano. ujú, sí, seguramente. Supongo que se lo dio en la mano, pero se regresó por tren. Sí. Ahora, otra cosa peculiar. Tú dices, fueron 16 vuelos de ida y 4 vuelos de regreso que llevaron correspondencia. Bueno, ¿y esos aviones cómo se regresaron? O sea, ¿utilizaron más aviones y se quedaron los aviones allá? No, Mm, por lógica uno tiene que entender que se regresaron vacíos, se Ujú, regresaron sin correspondencia. Entonces ujú, ahí habría que analizar por qué se regresaron vacíos. Entonces, o no pudieron llevar la correspondencia, no la pudieron entregar, no sé. Todo eso debe estar muy estudiado y debe haber un libro específico donde te platican todo lo que ocurrió en esos días. Pero, pero de la información que, que usé para preparar esta charla, ahí, esas fueron las estadísticas que mencionan ahí. Y esa la saqué de dos sitios, uno directamente del Royal Mail y el otro de ujú, Stanley Gibbons, así que son buenas fuentes. ujú. Sí, también algo que comentaste, la dificultad en aquel momento, sobre todo, bueno, viendo lo rudimentario que era el aeroplano para los estándares actuales, o sea, ahí solo era el piloto, tal vez dos controles y el motor, y las alas y punto, ¿verdad? Eh, También teniendo en cuenta que a donde llegaba, que era Windsor, la cantidad de viento que hay ahí, o sea, para quien ha aterrizado en Heathrow, que está al lado, yo me imagino los vientos cruzados de ese pobre avioncito, cómo se mecía de un lado para el Oye, otro. oye, el de septiembre 11 se estrelló despegando. Sí, o Eh, sea, y cuando menos dos de los pilotos
se murieron en menos de 2 años después de este vuelo, en Ujú. 3 años, menos de 3 años. Entonces, pues oye, no era una vida muy larga la que les tocaba a No. esta gente. Otra cosa peculiar, mi padre fue piloto, él sabía pilotear avioneta y tenía su primera avioneta, era viejísima, de lona, de madera y de lona, Ujú, y era de las que se manejaban con un bastón. ujú. Y yo que tendría 6 años, 7 años, las ventanas eran de plástico o sea, era un avión, casi te digo que hechizo. Y despegaba así en 50 metros, 60 metros, ya estaba en el aire. Eh, y, a mí me extrañaba, a mí me extrañaba que los coches iban más rápido que el avión. Entonces le decía yo a mi papá, dale rápido, nos están ganando. Y no, lo tengo controlado, lo tengo controlado. Pero pues era un motorcito así, nomás para que se elevara el avioncito de lona, ¿no? Sí. El Yogi se llamaba el avioncito amarillo. Sí, Héctor, Estás en mute. Héctor, tu micrófono. Micrófono. Ah, ya. ok. Ahora sí. Ya, gracias. Para comentarles, Jorge Zurita, de aquí del Club de Celaya, tiene una plática preparada del Sarabia, del vuelo de Sarabia a Nueva York. Entonces, si alguna vez gustan invitarlo, le estaría gustoso de darles la plática. Fue donde se estrelló de regreso el avión. Sí, así es. Es de los ilustres que mencionaste hace un momentito, ¿verdad? Que murió también de regreso, pero él llegó hasta Nueva York. Y Ya el, y el, contaste el final, no sirve. oye, pero el vuelo era a Nueva York, Así es. pero por el clima no pudo llegar a Nueva York y aterrizó en Washington. Sí, Era el vuelo, o sea, Lindbergh hizo el primer vuelo de Nueva York a México y entonces un piloto mexicano quiso corresponder y hacer el primer vuelo de México a Nueva York. Y no pudo llegar a Nueva York en un solo vuelo, bajó en Washington y luego se fue a Nueva York. Y de regreso no podía. Si ya te arruiné, Héctor, ¿cómo se llama? El spoiler. no. Él lo puede platicar. Déjame decirte, de regreso el tiempo estaba muy mal, pero Sí. era del ejército, no, entonces no había fuerza aérea todavía. Y Se sus cayó. superiores en Ciudad de México le dijeron, te vienes porque te vienes. Entonces, pues obviamente iba sobrecargado de combustible para poder llegar y con el clima que Ahí estaba, llegó. se vino estrellando en Nueva Jersey. Hay algunas teorías ahí del por qué fue que se cayó y cayó en el lago Potomac. Y como detalle interesante, parientes, el papá o el abuelo de Jorge Zurita conocieron a Sarabia. Sí, sí, no, y los pilotos españoles también que con un huracán en el área, volaron de La Habana a México y nunca llegaron a México, se estrellaron en algún lado del Golfo de México, después de haber cruzado el Atlántico hasta Cuba. No recuerdo ahorita el nombre de los pilotos. Sí, es muchas historias de pilotos muy osados. Y si gustan, yo le paso el número de Jorge Zurita a David y él puede conectar. O Héctor, la invitación aquí está abierta a todos, así que invítalo y lo conectamos, le damos fecha. Eso, No Héctor, necesita el visto bueno de David. Hace como 3 semanas que voy a hablar ahí en mi oficina. perfecto. Ah, Jaime, otra cosita. Eh, lo que mencionaste al final de que no sabes si es historia, yo sí creo que sí es historia postal. O sea,
Esto fue algo que lo aprobó el correo, tuvo el beneplácito, tal vez no duró mucho, pero sí es algo que yo creo que sí entra en la historia postal. Un capítulo muy corto de la historia postal, pero algo muy importante en la historia postal del Reino Unido. O sea, Mira, todo es debatible, o sea, no se vendió en ventanilla, se vendió en comercios. sí, pero te lo aprobaba, igual, El, muchos de los primeros correos aéreos, bueno, algunos de nuestros países, se compraba en la oficinita del avión o en otro lado, tal vez no en correos, pero sí tenía el visto bueno de correos. y hay muchos paralelismos aquí en México también, uno es la fecha que trae y otro es la fecha en que fue el vuelo, también Ujú, eso era común aquí. parte del correo se fue en el avión, parte del correo se fue por tierra porque Ajá. eran demasiado peso. O sea, hay muchos paralelismos que se han dado, ¿no? Igual aquí, como 3 veces tuvieron que programar un primer vuelo, porque el clima no ayudaba. Bueno, en Honduras que llueva no es extraño, Mauricio. No, pero llovía, pero bueno, sí, pero lo tuvieron que programar y programar. Entonces hay 3 primeros vuelos de la misma ruta, pero bueno. Y una cosita más, solo al principio mencionaste que antes de Jorge V, antes de Jorge V fue Eduardo VII, no sexto. Bueno, perdóname, Eduardo VII, sí tienes razón. Sí, sí, pero, pero sí, muy interesante esta historia de estos Eh, vuelos, es Debí de haberme fascinante. acordado porque los reyes Eduardos nones son los buenos y los pares los malos. Ah, mira, encontré esta tarjetita, bueno, la están vendiendo, solo que creo que, no voy a mostrar el precio, solo que está más económica que algunas de las que se mostraron. Esta es alguien en eBay, pero esta está muy bonita de publicidad. Pero esta es la publicidad, o sea, esta las compró la fábrica de máquinas de escribir Remington y Es ellos como las la comercial. mandaban Ah, pues y es la que es igualita, igualita, mira, porque aquí está el frente. nada más que esta está manchada, pero es Está igualita. manchadita, sí. Pero asumo yo que tal vez no las tuvieron que mecanografiar. Espero que aquellas 5,000 de la comida de perro, espero que hayan usado un mimeógrafo. Porque poner a alguien a decir 5,000 tarjetas. Mira, Pobre secretaria. deja poner la imagen porque para mí fue muy interesante, pero Bueno, ponlo. yo creo, a ver, deja ver. O una imprentita, porque no, imagino. Ah, caray, No aquí. había, creo que, carbon copy, así que era la pobre secretaria haciendo 5,000 tarjetas. Pero eso era job security, por lo menos. Ah, también. A ver, ahí va. Muy bien. Ya la había cerrado, a ver. Tú me dices, La comida ahorita de ah, la 27, no, perdón, de la 23, creo que sí, 23. 23, Jaime. 22, 23. Ahí Esa. está. ¿Le puedes mira, ampliar? pues, es que no sé cómo. Pura que No, está en la esquina inferior izquierda. Mira, espérate, abajo, no, mira, aquí abajo. mira, Espérate. la voy a ampliar a la antigüita. Ahí también, ok. Funciona también. Eh, A mí me da la impresión que está escrita a mano porque tiene muchos errores de acomodo. No sé, pero el hecho de que sea morado también puede ser mimeógrafo. Mm, Tienes razón. Igual en Sí, aquella época capaz que había 45 máquinas con 45 personas tipeando. claro. no, tal vez sí, pero El arte de volar. sí. Habría que ver si todavía existe esa comida para perros, qué tan bien les siguen las campañas de, 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 de mercadeo. Ay, ya perdí el mouse, ¿dónde quedó? Ya. Ahí lo tienes. Sí. Interesante, sí. Esta de Remington no dice cuántas hizo, pero solo dice, guarda esta tarjeta no solo como documento histórico, pero es un recordatorio que Remington hace lo último y lo mejor en máquinas de escribir. Bueno, también se Ah, echaron su entonces la publicidad. tenía que tipear, pues. No, pero no, este es en, espérate, este es hecho en imprenta, ya te Sí, voy a- sí, sí, ya se este es- estaba bromeando.
Avisarle a Remington que ya no existen más. Sí, ya ni modo. Ahora se llama Word. Me, Sí, es gu- otra vez. me gustaría haber oído la opinión de Luis Fernando, porque es bien ortodoxo para seguir las reglas en cuanto a qué puedes poner y qué no puedes poner. Interesante que uno de los lugares donde comprabas estos sobrecitos era en Harrods. En Selfridges, que todavía existe, Dice esas, Harrods, Selfridges, ¿qué otro todavía existía? Army and Navy todavía Ah, no, existen, eso sí, sí. nada más que ahora nada más son las iniciales A and N. Sí. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No miro No. manos en alto, así que nuevamente, Jaime, felicidades. Ok, Muchas gracias. gracias. Gracias, Jaime.